La lluvia caía con una dulzura amarga, mojando el rostro de Isabela, mientras él, con la mirada herida, sostenía la maleta como si pesara más que su propia culpa. El viento arrastraba las palabras que ninguno se atrevía a pronunciar, y el olor a tierra mojada mezclaba recuerdos con promesas rotas. Su voz tembló, apenas un susurro entre truenos y lágrimas. «Si me quedo, te pierdo. Si me voy, me muero», dijo él, sin poder mirarla. Y en ese instante el amor se volvió silencio, un silencio que dolía más que cualquier adiós. Ella cerró los ojos, intentando borrar el pasado, pero su piel aún recordaba el roce de sus manos, el eco de sus risas, la vida que no fue. Cada gota de lluvia parecía repetir su nombre, como una plegaria o una condena. El cielo rugía sobre ellos, cómplice de una historia que no debía renacer. Él dio un paso atrás, pero su sombra quedó a su lado, atada por la nostalgia. ¿Y si el amor que los separó fuera el único que aún los mantenía vivos? El sol caía dorado sobre los campos de trigo, y el aire olía a tierra mojada después de la lluvia. Isabela, con su vestido sencillo y las manos cubiertas de polvo, recogía flores silvestres al borde del río. Nunca había salido de la hacienda donde trabajaba su familia desde generaciones. No sabía que esa tarde su destino cambiaría para siempre. Un caballo blanco apareció entre los árboles, relinchando con elegancia. Sobre él, un joven de mirada firme y camisa abierta cabalgaba sin rumbo. Su nombre era Alejandro de Montiel, heredero de una de las familias más ricas del valle. Aquel paseo no estaba en sus planes, pero algo lo había llevado hasta allí. Cuando sus ojos se cruzaron, el tiempo pareció detenerse. Ella, asustada, dejó caer las flores. Él, intrigado, bajó del caballo. El viento levantó el polvo entre ellos, como un velo que los separaba. Alejandro sonrió con gentileza, intentando romper el silencio, que se volvió pesado. Isabela apenas pudo respirar. «No quise asustarte», dijo él acercándose despacio. «Solo me perdí buscando el camino de regreso». Ella bajó la mirada, intentando ocultar el temblor en sus manos. «No suele haber gente por aquí», respondió con voz baja. Había algo en su tono, una mezcla de timidez y firmeza. Alejandro sintió curiosidad inmediata. Desde la colina, el cielo comenzaba a teñirse de naranja. La luz dorada caía sobre el rostro de Isabela, resaltando la suavidad de su piel y la melancolía de sus ojos. Alejandro pensó que jamás había visto algo tan puro. Ella, por su parte, se preguntaba qué hacía un hombre tan elegante entre el barro y las flores. «¿Trabajas en la hacienda de los Montiel?», preguntó él fingiendo no saber la respuesta. «Sí, señor», respondió ella con respeto. «Mi padre cuida los establos desde hace años». Alejandro asintió, comprendiendo el peso invisible que separaba sus mundos. Y, aún así, no pudo dejar de mirarla. El murmullo del río acompañaba su conversación, como si la naturaleza escuchara su secreto. Isabela sintió que debía irse, pero sus pies no respondían. Había algo en la voz de Alejandro que la atraía, una calidez desconocida. Era peligroso, y ambos lo sabían. «Deberías volver antes de que oscurezca», advirtió ella, intentando poner distancia. «Quizás tengas razón», dijo él sonriendo. «Pero me gustaría volver a hablar contigo, si el destino lo permite». Isabela sintió un nudo en el pecho. No respondió, solo bajó la vista mientras él montaba de nuevo. Esa noche, mientras preparaba la cena junto a su madre, Isabela no podía dejar de pensar en aquel desconocido. Su sonrisa, sus ojos, su voz. Todo se repetía en su mente como un eco dulce y doloroso. Sabía que no debía soñar con lo imposible, pero el corazón no entiende de límites. Alejandro, desde su habitación en la gran casa de piedra, también pensaba en ella.
Tenía todo lo que un hombre podía desear, menos aquello que no se compra, la sensación de ser visto sin títulos, sin apellido, sin fortuna. Isabella lo había mirado como nadie. Los días siguientes pasaron lentos. Isabella trataba de evitar los caminos cercanos al río, pero cada atardecer su mirada se perdía hacia ese lugar. El corazón la traicionaba con recuerdos que no debían existir. Sabía que, en aquel mundo de diferencias, un error podía costarle caro. Alejandro comenzó a inventar pretextos para salir a cabalgar. Decía buscar a un potro perdido o revisar los linderos, pero en realidad solo buscaba verla otra vez. El campo era amplio, y aún así parecía que el destino conspiraba para unirlos. Una tarde, mientras Isabella lavaba ropa en el arroyo, oyó el galope de un caballo. Reconoció el sonido antes de verlo. Su respiración se aceleró, su corazón también. Alejandro apareció entre los sauces, con la misma sonrisa y una flor blanca en la mano. «No pude evitar volver», dijo él, bajando del caballo. Ella lo miró, intentando mantener la calma. «No deberías estar aquí, señor. Si alguien lo ve, habrá problemas». Alejandro se acercó un poco más. «Entonces que no nos vean», susurró con una mezcla de desafío y ternura. Las palabras se quedaron flotando entre ellos, peligrosas y dulces al mismo tiempo. Isabella sintió que debía irse, pero algo en su interior se rendía. La brisa jugaba con su cabello y el sol moría tras las montañas. Todo parecía conspirar para que olvidara el mundo. De pronto, un trueno lejano rompió el silencio. El cielo se oscureció, presagiando tormenta. Alejandro extendió su mano. «Ven, te llevo de regreso antes de que llueva». Ella dudó un instante, pero al tomar su mano, una corriente eléctrica recorrió su cuerpo. Cabalgaron bajo el primer relámpago. El viento golpeaba sus rostros y el olor a lluvia llenaba el aire. Isabella se aferró a él, y Alejandro sintió que el tiempo desaparecía. En ese breve instante nada más existía, ni el apellido Montiel, ni la pobreza, ni las reglas, solo ellos. Llegaron al pórtico del granero justo cuando el cielo se abrió en torrentes. Rieron empapados, con la respiración agitada. Alejandro la miró con intensidad. «Nunca conocí a alguien como tú», dijo. Isabella quiso responder, pero el miedo se lo impidió. «Esto no está bien», susurró ella. «Usted es un señor, y yo solo soy una campesina». Alejandro negó con la cabeza. «Eres mucho más que eso, Isabella». Ella dio un paso atrás, sintiendo que si no se detenía ahora, no podría hacerlo nunca más. Afuera, la tormenta rugía como un aviso del destino. Isabella tomó aire, intentando calmar su corazón. Alejandro la observaba, empapado, sin moverse. El silencio era tan intenso que casi dolía. Y entonces algo brilló en sus ojos, mezcla de deseo y determinación. Dio un paso hacia ella, tan cerca que pudo sentir su aliento. «Dime que no quieres volver a verme», susurró, «y me iré ahora mismo». Isabella lo miró, temblando, sin poder pronunciar palabra. El trueno estalló afuera, y la puerta del granero se abrió de golpe. La puerta del granero se abrió de golpe, dejando entrar un torrente de lluvia y viento. En el umbral, con la lámpara en la mano, apareció don Eusebio, el padre de Isabella. Sus ojos se clavaron en los dos jóvenes empapados, y su rostro se endureció al instante. El silencio fue más cortante que cualquier grito. «¿Qué significa esto?», preguntó con voz grave, sin apartar la vista de su hija. Isabella intentó hablar, pero la garganta se le cerró. Alejandro dio un paso adelante, intentando mantener la calma. «No es lo que parece, señor», empezó a decir, pero Eusebio lo interrumpió con un gesto furioso. «Usted no tiene nada que buscar aquí, don Alejandro», bramó el hombre temblando de indignación.
Su familia ya nos ha hecho suficiente daño. No manche el honor de mi hija. Alejandro apretó los puños, sintiendo el peso del apellido que lo perseguía incluso en el corazón. Isabela, con lágrimas en los ojos, bajó la cabeza. La lluvia golpeaba el techo con violencia, como si acompañara la ira del padre. Alejandro quiso explicar, pero sabía que cualquier palabra sería inútil. Eusebio tomó del brazo a Isabela y la empujó hacia la salida. «A casa, ahora mismo», ordenó sin mirarla. Ella obedeció, con el corazón desgarrado. Alejandro los vio alejarse bajo la tormenta, incapaz de moverse. Por primera vez, comprendió lo que significaba amar a alguien que el mundo no te permite tener. Su pecho ardía, no solo por el deseo, sino por la impotencia. Aquella noche juró que no se rendiría. En la casa humilde, Isabela soportó el silencio más pesado de su vida. Su madre, doña Clara, le tendió una manta sin decir palabra. Sabía que el amor puede ser dulce, pero también cruel. Isabela pasó la noche sin dormir, mirando por la ventana, deseando que la lluvia borrara sus pensamientos. Al amanecer, los campos olían a barro y a tristeza. Eusebio fue a trabajar con el rostro endurecido. Isabela intentó concentrarse en las tareas, pero cada rincón del lugar le recordaba a Alejandro. El río, el granero, incluso el sonido del viento. Su corazón no obedecía a la razón. En la gran casa, Alejandro discutía con su padre. Don Julián de Montiel, hombre de carácter implacable, no toleraba distracciones. «He oído rumores», dijo con frialdad. «Espero que no sean ciertos. Los Montiel no se mezclan con campesinos». Alejandro apretó la mandíbula. «No son rumores», susurró. El golpe del bastón sobre el suelo resonó en la sala. «Te prohíbo volver a verla», tronó don Julián. Alejandro lo miró con desafío. «No puedes prohibirme sentir». Su padre lo observó, incrédulo ante tanta insolencia. «Si insistes, te enviaré a la ciudad. Allí aprenderás lo que significa obedecer». Esa tarde, el joven cabalgó hasta el río, esperando encontrarla una vez más. Pero Isabela no apareció. Esperó horas, bajo el sol, con la flor marchita entre los dedos. Cada minuto era una tortura. Cuando finalmente regresó, juró que haría cualquier cosa por verla de nuevo. Pasaron 3 días. Isabela intentaba evitarlo, aunque su alma ardía por dentro. Su madre lo notaba, pero no decía nada. Los silencios son los cómplices del amor prohibido. Una noche, mientras colgaba ropa bajo la luna, escuchó un silbido suave. Era Alejandro, escondido tras los árboles. Su corazón se detuvo. «No deberías estar aquí», dijo ella, mirando a su alrededor. «No podía quedarme lejos», respondió él, acercándose despacio. «No después de lo que sentí». Isabela tembló, sabiendo que bastaba un gesto para perderlo todo, pero también sabía que el amor verdadero no se oculta. «Nos pueden ver», susurró. «Entonces que nos vean», contestó Alejandro con voz firme. «Estoy dispuesto a enfrentar lo que sea». Ella lo miró, entre el miedo y la esperanza. Por un momento, creyó que todo era posible, que el amor podría vencer las reglas. Se encontraron cada noche, bajo el mismo cielo estrellado. No había promesas, solo miradas, palabras breves y caricias robadas. El campo dormía, pero sus corazones estaban despiertos. En cada encuentro, el deseo crecía, junto con el peligro. Un amanecer, mientras Isabela regresaba de su cita secreta, vio una sombra en el camino. Era Rosaura, la sirvienta más vieja de la hacienda, conocida por su lengua afilada. La miró con ojos fríos y una sonrisa torcida. «No te preocupes, niña. Los secretos no duran mucho aquí». Isabela sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Intentó fingir calma, pero sabía que estaba perdida.
Rosaura era la voz de la hacienda. Lo que ella sabía, todos lo sabrían pronto. Corrió a su casa con el corazón desbocado. Alejandro debía enterarse. Esa noche se encontraron por última vez en el establo. Isabela le contó todo, con lágrimas en los ojos. «Nos van a descubrir», dijo entre sollozos. «Si tu padre se entera, te enviará lejos». Alejandro la tomó de las manos. «Entonces huiremos juntos». Isabela lo miró, asustada. «No, no entiendes. Si me voy, mi familia perderá todo. No puedo condenarlos por mi culpa». Alejandro la abrazó con fuerza, como si pudiera protegerla del mundo. «No hay culpa en amar», susurró. «Lo que hay es cobardía en negarlo». En ese instante, los pasos de alguien resonaron fuera del establo. Una voz grave, que Alejandro conocía demasiado bien, se oyó entre la oscuridad. «Sabía que te encontraría aquí». El joven se giró lentamente y el miedo se mezcló con la rabia. Era su padre. Don Julián avanzó con el bastón en la mano, el rostro endurecido por la furia. «Has traicionado el honor de tu nombre, Alejandro», dijo con desprecio. «Y tú, muchacha, has manchado la decencia de tu familia». Isabela no pudo hablar. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Alejandro se interpuso entre ellos, temblando. «No la culpes a ella, todo fue decisión mía». Don Julián lo miró con frialdad. «Entonces asumirás las consecuencias». Un golpe seco resonó en la oscuridad y la lámpara cayó al suelo, apagándose. La oscuridad del establo fue rota solo por el relámpago que iluminó los rostros tensos. Alejandro yacía en el suelo, con sangre en el labio y la mirada perdida. Don Julián respiraba con furia, el bastón temblando en su mano. Isabela quiso correr hacia él, pero una voz interior le ordenó quedarse inmóvil. «Esto se acabó», dijo el patriarca con tono helado. «Mañana partirás a la ciudad. No quiero verte cerca de esta campesina nunca más». Alejandro, aturdido, levantó la vista. «No puedes obligarme a olvidarla», murmuró. Don Julián giró con frialdad. «El olvido es un lujo que tú no mereces». Isabela cayó de rodillas, temblando. Quiso gritar, pedir perdón, pero la voz no le salía. Don Julián se volvió hacia ella. «Y tú, niña, reza para que esto no llegue a oídos de tu padre. Si valoras su trabajo, desaparecerás de la vida de mi hijo». Y salió bajo la lluvia sin mirar atrás. La lámpara se extinguió por completo, dejando a Isabela en la oscuridad. Las lágrimas se mezclaban con el barro en sus mejillas. Se acercó a Alejandro, que aún respiraba con dificultad. «Perdóname», susurró ella tocando su rostro. «Todo esto fue culpa mía». «No digas eso», contestó él. «Fue el precio de sentir algo verdadero». Al amanecer, la hacienda despertó en un silencio tenso. Los criados evitaban mirarse entre sí. Los rumores ya comenzaban a circular. Isabela no salió de su casa ese día. Su padre notó algo extraño, pero guardó silencio, temiendo escuchar una verdad dolorosa. Alejandro fue encerrado en su habitación. Un sirviente le llevó comida, pero él no probó bocado. Miraba por la ventana, buscando el horizonte donde ella vivía. La distancia era corta, pero el mundo entre ellos se había vuelto infinito. En el fondo, sabía que su padre cumpliría su amenaza. 2 días después, los carruajes estaban listos. Don Julián había decidido enviarlo a la ciudad de Guanajuato, a casa de un tío militar. «Te hará bien la disciplina», dijo con frialdad. Alejandro no respondió. Su silencio era la única forma de rebelión que le quedaba. Mientras tanto, Isabela trabajaba como si nada hubiera pasado, pero sus manos temblaban cada vez que escuchaba un caballo en la distancia. En las noches lloraba en silencio, apretando entre las manos la flor blanca que él le había dado. Era su único consuelo y su única condena. Una tarde, Rosaura se presentó en su puerta con una cesta de pan. La miró con su sonrisa amarga. «El joven Montiel se va mañana»,
dijo como quien deja caer una piedra en el agua. Supongo que eso te tranquilizará. Isabela apenas logró sostener la mirada. Sí, claro, mintió. Esa noche no durmió. El corazón le gritaba que debía verlo una última vez. No importaba el riesgo, ni las consecuencias. Antes del amanecer, salió de casa envuelta en un chal, caminando entre la niebla. El silencio del campo parecía guardar su secreto. En el camino, escuchó los cascos de un caballo. Era él. Alejandro la había buscado también, guiado por el mismo impulso desesperado. Cuando se vieron, ambos corrieron sin pensar, abrazándose con la fuerza de quien teme al tiempo. «No puedo irme sin despedirme de ti», susurró él. Isabela lloró en su pecho. «Si te vas, todo esto se acabará». «Nada se acaba si el corazón no lo permite», dijo Alejandro con voz temblorosa. «Te prometo que volveré por ti». Ella quiso creerle, pero algo en su interior sabía que las promesas son frágiles frente al destino. El primer rayo del sol iluminó sus rostros húmedos por las lágrimas. Alejandro le entregó una pequeña medalla de plata. «Era de mi madre. Guárdala. Cuando la veas, recuerda que siempre estaré contigo». Isabela cerró los ojos, conteniendo el llanto. «Te esperaré, aunque me duela». Los cascos del carruaje resonaron en la colina poco después. Don Julián observaba desde la ventana, viendo a su hijo partir. No sabía si sentía orgullo o tristeza. Tal vez ambas cosas. Isabela, escondida entre los matorrales, miró cómo el carruaje se alejaba hasta desaparecer. Pasaron los días y el valle volvió a su rutina, pero Isabela ya no era la misma. Caminaba como un alma en pena, haciendo su trabajo con una calma forzada. A veces creía escuchar su voz entre los campos, pero solo era el viento jugando con su memoria. Los meses se convirtieron en estaciones. La hacienda prosperaba y los Montiel celebraban nuevas cosechas, mientras en la casa de los peones la pobreza seguía igual. Isabela había aprendido a vivir con el silencio, aunque su corazón seguía atado al pasado. Una tarde de verano llegó una carta a la hacienda. Llevaba el sello de la ciudad. Rosaura fue quien la recibió y, curiosa, la leyó antes de entregarla. Su sonrisa maliciosa regresó al instante. «Esto traerá problemas», murmuró guardando el papel en su delantal. Al día siguiente, don Julián la llamó. «He recibido noticias de mi hijo», dijo, observándola con frialdad. «Pero no eres tú quien debe saberlo». Isabela sintió un vacío en el pecho. Quiso preguntar, pero su voz se quebró. Algo dentro de ella le decía que las noticias no eran buenas. Esa noche el cielo se cubrió de nubes rojas, presagio de desgracia. Isabela se sentó frente al río, mirando su reflejo. «¿Dónde estás, Alejandro?», susurró. El viento respondió con un murmullo, como si el campo compartiera su tristeza. De pronto, escuchó pasos detrás de ella. Se giró sobresaltada. Era Rosaura, sosteniendo la carta en la mano. «Quizás debas saberlo tú misma», dijo, con tono de falsa compasión. Isabela tomó el papel con manos temblorosas, sin imaginar lo que leería. La carta estaba manchada por el viaje, pero las palabras eran claras. «Padre, no volveré pronto. Las cosas se complicaron más de lo esperado. Rezaré por olvidar lo que debo olvidar». Isabela dejó caer la carta al agua, mientras el cielo empezaba a llorar con ella. Los días se convirtieron en meses, y la carta se volvió un recuerdo húmedo en la memoria de Isabela. A veces soñaba con él, con su voz y su mirada, y al despertar sentía el vacío como una herida abierta. El río, testigo de su amor, seguía fluyendo como si nada hubiera pasado. La vida continuaba, pero ella no. Su padre envejecía con el trabajo, y su madre ya no tenía fuerzas para los quehaceres. Isabela cargó con todo en silencio, movida por un deber que pesaba más que su tristeza.
En los ojos de los demás, seguía siendo una muchacha buena y obediente. En su corazón, seguía siendo una mujer en espera. Una tarde, llegó a la hacienda un hombre nuevo. Su nombre era Don Esteban Rivas, un comerciante de caballos con fama de justo y respetuoso. Había sido invitado por don Julián para negociar una nueva compra. Isabela lo vio por primera vez desde lejos, sin imaginar que su presencia alteraría su destino. Esteban no era joven, pero su mirada tenía una calma que inspiraba confianza. A diferencia de los hombres del valle, no hablaba con arrogancia. En el mercado trataba a todos por igual. Isabela lo atendió una mañana vendiéndole pan y flores. «Gracias, señorita», dijo él, con una sonrisa que la sorprendió por su dulzura. Esa sonrisa quedó grabada en su mente. No era la pasión que había sentido por Alejandro, sino algo diferente. Una paz que no recordaba haber conocido. Isabela se reprochó el pensamiento, como si traicionara un recuerdo sagrado, pero el corazón, cansado de sufrir, buscaba alivio. Mientras tanto, don Julián envejecía también. Los años le habían robado la fuerza, pero no el orgullo. Desde su balcón observaba los campos y pensaba en su hijo. Nadie sabía si Alejandro estaba vivo o muerto. Las cartas habían cesado hacía más de un año. El silencio se volvió su castigo y su sombra. Una noche, durante una fiesta en la hacienda, Isabela fue llamada para ayudar en la cocina. Entre risas y música, volvió a ver a Esteban conversando con los Montiel. Se cruzaron las miradas por un instante. Él levantó su copa en un gesto discreto. Ella desvió la vista, sintiendo un calor que la asustó. Rosaura, siempre atenta, notó el intercambio y sonrió con malicia. «Mira qué rápido cambian los corazones», susurró a otra criada. Las palabras se esparcieron como fuego en rastrojo. Isabela, al oírlas, sintió una mezcla de vergüenza y rabia. No quería repetir la historia. Al día siguiente, Esteban se presentó en la pequeña casa de los peones. Llevaba un caballo joven de regalo para su padre. «Don Eusebio, me dijeron que usted tiene buena mano para los animales», dijo con respeto. Isabela observaba desde la puerta, confundida y curiosa. Durante semanas, Esteban visitó la hacienda con frecuencia. Siempre traía algo: pan, café o historias de sus viajes. Isabela comenzó a escucharlo, primero por cortesía, luego por interés genuino. Había algo en él que sanaba sin prometer nada. Y eso era lo que más la conmovía. Una tarde, mientras caminaban junto al río, Esteban le contó que había enviudado hacía años. «El amor, señorita, no siempre se gana con pasión», dijo. «A veces se construye con calma». Isabela lo miró, sintiendo un eco en el pecho. Por primera vez en mucho tiempo, no le dolió recordar a Alejandro. Pero el destino no conoce piedad. Una mañana llegó un jinete con noticias desde la ciudad. Traía una carta dirigida a don Julián de Montiel. El viejo la leyó con manos temblorosas. Su rostro perdió el color. «Mi hijo», murmuró apenas, antes de caer desmayado. La noticia corrió rápido por toda la hacienda. Alejandro estaba vivo pero herido. Había sufrido un accidente en las minas donde trabajaba supervisando. La carta decía que pronto regresaría al valle en busca de descanso. Isabela sintió que el mundo se detenía. Esa noche, el aire era irrespirable. Isabela se sentó frente al espejo con la medalla de plata entre las manos. «Te prometo que volveré por ti», recordaba su voz. Pero ahora, después de tanto tiempo, no sabía si quería que cumpliera esa promesa. Esteban la buscó al día siguiente. «Te ves preocupada», dijo con sinceridad. Ella intentó sonreír. «Es solo cansancio». «No, es el pasado tocando tu puerta», contestó él, con una mirada que lo decía todo.
Isabela bajó la vista, sabiendo que no podía esconder su verdad. El regreso de Alejandro fue anunciado con solemnidad. Los preparativos comenzaron de inmediato. Los criados limpiaban, los establos se adornaban. Todos hablaban de la llegada del joven Montiel, el heredero perdido. Isabela trabajaba en silencio, con el corazón dividido entre el miedo y el deseo. Cuando el carruaje apareció en la distancia, el aire se llenó de murmullos. Alejandro bajó despacio, apoyado en un bastón. Su rostro tenía las marcas del tiempo y la lucha, pero sus ojos seguían siendo los mismos. Isabela lo vio desde lejos, escondida detrás de los caballos. Él giró la cabeza como si la hubiera sentido. Sus miradas se encontraron por un segundo eterno. Todo el dolor, el amor, la rabia y la nostalgia volvieron de golpe. Isabela sintió que el alma se le rompía en 1000 pedazos y comprendió que el pasado nunca muere, solo espera. Esa noche, Esteban la encontró sentada junto al fuego, en silencio. «¿Ya regresó, verdad?», preguntó con serenidad. Isabela asintió sin poder hablar. «Entonces, ahora tendrás que decidir», dijo él, «entre lo que fue y lo que podría ser». Afuera, el viento soplaba con fuerza, haciendo crujir las ventanas. Isabela se quedó mirando las llamas mientras la medalla brillaba débilmente en su mano. No sabía qué dolía más, la esperanza o la culpa. El eco del pasado seguía golpeando en su pecho. De pronto, alguien llamó a la puerta. Un golpe firme, conocido, que hizo temblar las paredes. Isabela se levantó, temblando, con el corazón en la garganta. Abrió lentamente. Y allí estaba Alejandro, empapado por la lluvia, con los ojos llenos de un amor que se negaba a morir. La lluvia caía con fuerza cuando Isabela se encontró frente a Alejandro, después de tanto tiempo. Su rostro estaba pálido, con cicatrices que el tiempo no había borrado. Pero en sus ojos seguía ardiendo la misma llama que la había consumido años atrás. Ninguno de los dos dijo palabra. El silencio los abrazó como un viejo secreto. «No sabía si seguías aquí», dijo él finalmente, con voz temblorosa. Isabela bajó la mirada. «Nunca me fui, al menos no del todo». Alejandro sonrió con tristeza. «Yo tampoco pude olvidarte. Ni el trabajo, ni la distancia, ni el dolor lograron arrancarte de mí». La lluvia seguía cayendo, borrando las huellas del pasado y trayendo otras nuevas. Isabela dio un paso atrás, intentando recuperar el aire. «No deberías estar aquí, Alejandro. Las cosas han cambiado». «¿Tú has cambiado?», preguntó él, mirándola con intensidad. Ella vaciló. «He aprendido a callar el corazón cuando duele demasiado». Alejandro se acercó. «Entonces, déjame recordarte cómo suena». Sus palabras la atravesaron como un rayo. Durante años había soñado con ese momento, y ahora que lo tenía frente a ella, todo se sentía más difícil. «No puedo», susurró, dando media vuelta. «Hay alguien que me necesita, alguien que confía en mí». «¿Alguien como Esteban?», preguntó él con la voz rota. Isabela se detuvo. No entendía cómo lo sabía, pero en el fondo tampoco importaba. Alejandro rió con amargura. «Incluso desde lejos supe que no estarías sola». No podía esperarlo. Ella lo miró con lágrimas contenidas. «No me juzgues, Alejandro. Aprendí a sobrevivir sin ti. Eso también fue amor». Él bajó la cabeza, avergonzado. «No vine a juzgarte. Vine porque no puedo seguir sin verte». El sonido del trueno interrumpió el momento. Afuera el cielo se abría con violencia. Isabela cerró la puerta y se apoyó en ella, sintiendo que el corazón la traicionaba. La tormenta había vuelto, dentro y fuera de ella. Alejandro observó el interior humilde de la casa. «Sigues viviendo igual. Todo aquí huele a ti», dijo mirando las flores secas sobre la mesa. «No todo sigue igual», respondió ella con firmeza.
Yo cambié. Él la miró a los ojos. No lo suficiente para dejar de temblar cuando me ves. Isabela quiso responder, pero las palabras se quedaron atrapadas. El tiempo había pasado, pero su cuerpo recordaba cada mirada, cada roce. Él dio un paso más hasta quedar frente a ella. Solo dime que ya no me amas y me iré para siempre. Su voz tembló. No puedo mentirte, Alejandro. Nunca pude. Sus labios se encontraron al principio con miedo, luego con la furia de los años perdidos. El beso fue largo, desesperado, lleno de lágrimas y promesas rotas. Cuando se separaron, los dos sabían que habían cruzado un límite del que ya no podrían regresar. Esto no debió pasar, susurró ella. Entonces, no lo lamentemos, dijo él. Pasaron las horas hablando en voz baja, recordando lo que fueron y lo que el tiempo les robó. Alejandro le contó sobre sus heridas, su soledad, sus intentos por olvidarla. Isabela lo escuchó con el alma abierta, sin atreverse a tocarlo otra vez. Cada palabra era una caricia que dolía. Al amanecer, Alejandro se levantó para irse. «No quiero meterte en problemas», dijo, tomando su sombrero, «pero no puedo alejarme sin luchar». Isabela se quedó en silencio. El amor no siempre se gana peleando, Alejandro. A veces se pierde esperando. Él asintió, pero sus ojos dijeron lo contrario. Esa mañana Esteban llegó antes de lo habitual. Traía pan caliente y una sonrisa que se desvaneció al ver la expresión de Isabela. «¿Estás bien?», preguntó. Ella asintió nerviosa. «Sí, solo fue una noche larga». Esteban la miró con dulzura. Cuando el pasado duele, el silencio se vuelve refugio. Pero no te encierres en él. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Alejandro visitaba a su padre, intentando reconstruir la relación. Don Julián, más débil, lo recibía con reservas, sabiendo que el joven había cambiado. «Ya no soy el muchacho impulsivo de antes», dijo Alejandro, «pero sigo amando igual». El viejo suspiró. «¿Y eso puede ser tu fuerza? ¿O tu ruina?». Isabela trató de mantener la distancia, pero el destino jugaba su propio juego. Cada vez que escuchaba cascos de caballo, su corazón se aceleraba. Esteban notaba su distracción, pero no decía nada. Sabía que el amor no se impone, se gana o se pierde solo. Una tarde, mientras lavaba ropa en el río, Isabela oyó pasos detrás. «Sabía que te encontraría aquí», dijo Alejandro sonriendo. Ella no se volvió. «¿Por qué insistes?». «Porque sigo creyendo que lo nuestro no terminó», contestó él. El río guardó silencio, como si también escuchara. «El tiempo cambia a las personas», dijo ella con la mirada en el agua. «A veces, para alejarlas». Alejandro se arrodilló a su lado, y otras veces, para traerlas de vuelta. Isabela cerró los ojos. El viento movía su cabello y el sol doraba su piel. Era el mismo paisaje donde se habían conocido y donde el destino volvía a escribirlos. En la distancia, una figura los observaba. Esteban había llegado antes de lo previsto. Vio el gesto de Alejandro, la cercanía, la emoción en el rostro de Isabela. No dijo nada. Solo apretó el puño, con el alma dividida entre el dolor y la dignidad. Esa noche, Esteban fue a buscarla. «Lo vi», dijo con calma. «No tienes que explicarme nada». Isabela sintió un nudo en el pecho. «Esteban, yo...». «Solo dime si lo sigues amando», interrumpió él. Ella bajó la cabeza. «Sí, pero también te respeto». Esteban respiró hondo. «El respeto no cura el corazón, Isabela. Te mereces paz, no culpa». Ella lloró en silencio, sabiendo que no había salida sin herir a alguien. Esteban tomó su mano. «Prométeme solo una cosa. No dejes que ese amor vuelva a destruirte». Al día siguiente, don Julián llamó a su hijo.
Si aún amas a esa mujer, ve por ella, dijo con voz cansada. Pero recuerda que todo lo que toques tendrá un precio. Alejandro sintió que el destino volvía a darle una oportunidad o una trampa. Esa tarde, mientras el sol se escondía, Isabela caminó hacia el río, decidida a elegir su camino. Pero al llegar encontró algo inesperado: el caballo de Alejandro sin jinete, y en la orilla, su bastón roto, cubierto de sangre. El grito de Isabela quebró el silencio del campo. Corrió hacia el río sin sentir la tierra bajo sus pies. El agua arrastraba el bastón de Alejandro manchado de sangre. Su corazón golpeaba tan fuerte que parecía querer salir del pecho. ¡Alejandro!, gritó una y otra vez, pero solo el eco respondió. El río, testigo de su amor, ahora era también testigo de su miedo. Isabela cayó de rodillas en la orilla, llorando con desesperación. Sus manos temblaban mientras recogía el bastón roto. La sangre aún estaba fresca. Algo terrible había ocurrido y no sabía por dónde empezar a buscar. Eusebio y otros peones llegaron poco después, alertados por los gritos. «¿Qué pasa, hija?», preguntó su padre alarmado. Isabela apenas podía hablar. «Alejandro, su caballo, el río», balbuceó entre sollozos. Los hombres siguieron las huellas, mientras la lluvia comenzaba a caer otra vez. Horas después, hallaron rastros en el barro, pasos, marcas de lucha y el sello roto del anillo de los Montiel. Pero no había cuerpo. Don Julián, al enterarse, cayó enfermo. «No puede ser», repetía una y otra vez. «El destino no sería tan cruel». Isabela se aferró a la esperanza, aunque el alma se le partía. Durante 3 días, los hombres buscaron río abajo, sin éxito. El cuerpo de Alejandro no apareció. Los rumores crecieron. Algunos decían que había sido un asalto, otros que había querido quitarse la vida. Isabela no creía ninguna versión. Lo conocía demasiado bien. Algo no encajaba. En la hacienda, la atmósfera era de duelo. Don Julián apenas hablaba y Rosaura aprovechaba para sembrar su veneno. «Pobre joven», decía en voz baja, «se perdió por amor a una campesina». Isabel la escuchó desde la puerta, con los ojos ardiendo de rabia y culpa. Esteban fue quien se mantuvo a su lado. Ayudó en la búsqueda, organizó a los peones y cuidó que Isabela no se desmoronara. «No pierdas la fe», le decía con voz firme. «A veces, los ríos esconden verdades que no están listas para salir». Ella lo miraba con gratitud y dolor mezclados. Una noche, mientras el viento soplaba con fuerza, Isabela soñó con él. Lo vio de pie, junto al río, llamándola por su nombre. «No llores más», le decía. «Aún no es el final». Despertó empapada en sudor, con la sensación de que el sueño era algo más que una ilusión. Al día siguiente, bajó al río sola, con la medalla de plata colgando de su cuello. «Si estás vivo, dame una señal», susurró. El agua estaba quieta, pero en la orilla había algo nuevo, un pañuelo con las iniciales AM bordadas. Isabela lo tomó con las manos temblorosas. Corrió hacia Esteban enseñándole el hallazgo. «Mira, es suyo». Él lo examinó, serio. «Puede haberlo arrastrado la corriente. No te hagas ilusiones». «No, no fue la corriente», respondió ella con certeza. «Alguien quiere que sepa que sigue vivo». Esteban la miró, dudando entre protegerla o creerle. Esa noche, mientras todos dormían, Isabela escuchó un golpe suave en la ventana. Se levantó asustada y al abrir no vio a nadie, solo un papel doblado, mojado por la lluvia. Lo desplegó con el corazón acelerado. En la hoja, apenas unas palabras. «No confíes en nadie. Me buscan». El papel estaba firmado con una sola letra. «A». Isabela cayó al suelo entre lágrimas. No era un sueño. Alejandro estaba vivo y en peligro. De pronto, todas las piezas del rompecabezas cobraron sentido. El accidente, la sangre, el silencio,
Todo era una huida. Al amanecer fue a ver a don Julián. El viejo estaba más pálido que nunca. «Señor», dijo Isabela con voz temblorosa, «su hijo vive». El anciano levantó la mirada incrédulo. «¿Qué dices, niña?» «Me dejó una carta. Está escondido, no sé dónde, pero necesita ayuda». Don Julián apretó el bastón, con el alma dividida entre esperanza y miedo. «Si es cierto, no debemos hablarlo aquí», dijo él en voz baja. «Hay ojos y oídos en esta casa que no son de fiar». Isabela asintió, comprendiendo a quién se refería. Rosaura. Esa mujer, siempre atenta, siempre en las sombras, parecía saber más de lo que decía. Esa tarde, Isabela fue al establo buscando más pistas. En el suelo, bajo la paja, encontró un trozo de tela rasgada y una pequeña llave oxidada. No sabía qué habría, pero su instinto le dijo que era importante. El viento silbaba entre las maderas, como si el campo guardara un secreto. En la distancia, una figura los observaba desde el cerro. Era Rosaura, con una sonrisa torcida. Había visto el movimiento, la carta, la llave. «Así que el joven Montiel no está muerto», susurró para sí. «Esto puede valerme algo más que un salario». Esa noche, Isabela decidió seguir la intuición. Esperó a que todos durmieran y caminó hacia el viejo molino, el lugar donde solía encontrarse con Alejandro en secreto. Llevaba la llave en el bolsillo y la medalla al cuello. El miedo la acompañaba, pero también la esperanza. Al llegar, la puerta del molino estaba cerrada con un candado oxidado. Probó la llave y encajó. El chirrido del metal la hizo estremecer. Dentro, el aire olía a humedad y a silencio. «Alejandro», susurró con voz temblorosa, «¿estás aquí?» Un ruido leve la hizo girar. En la penumbra, una sombra se movió. Isabela dio un paso atrás, el corazón desbocado. De pronto, una voz débil rompió el silencio. «No grites. Soy yo». La figura salió a la luz de la lámpara. Era Alejandro, herido, pálido, pero vivo. Isabela corrió hacia él, abrazándolo con lágrimas en los ojos. «Dios mío, pensé que te había perdido». Él la sostuvo con dificultad. «Tenía que desaparecer. Intentaron matarme». «¿Quién?», preguntó ella, asustada. Alejandro la miró con un dolor que no era solo físico. «Alguien muy cercano». Afuera, el viento aumentó, arrastrando las nubes sobre el molino. En lo alto del cerro, una silueta observaba con atención, iluminada por un relámpago. Rosaura sonrió, sosteniendo una pistola envuelta en un pañuelo. «Ahora sí, querida Isabela», murmuró. «Tu amor va a costarte caro». El molino estaba envuelto en un silencio espeso, roto solo por la respiración agitada de Alejandro. Isabela lo ayudó a recostarse sobre unos sacos de grano. Su cuerpo estaba cubierto de moretones y una herida profunda en el costado. «¿Quién te hizo esto?», preguntó, temblando. «Alguien que quiere verme muerto», respondió él, con la voz apenas audible. «No entiendo por qué», insistió ella. Alejandro cerró los ojos un momento, como si reunir fuerzas fuera una batalla. «Mi padre me dijo que algunos querían mis tierras. No imaginé que llegaría tan lejos. Me atacaron cuando iba a verte. Alguien dentro de la hacienda lo sabía». Isabela sintió un escalofrío. «¿Rosaura?», preguntó casi sin voz. Alejandro asintió lentamente. «Ella siempre supo más de lo que mostraba, pero no actúa sola». Isabela frunció el ceño. «¿Entonces hay otro?». Alejandro la miró, con los ojos llenos de una tristeza vieja. «Sí, alguien que conozco desde niño». Afuera, la lluvia seguía cayendo, golpeando el techo del molino como si marcara el ritmo del miedo. Isabela limpió su herida con un paño, mientras él contenía el dolor. «Tienes que irte de aquí», le dijo. «Si Rosaura te encuentra, no tendrás oportunidad». Alejandro negó con la cabeza.
No me iré sin descubrir la verdad. Isabela lo miró, desesperada. «No entiendes. Si te atrapan, te matarán». «Entonces que me maten de pie, no escondido», respondió con firmeza. Su voz sonó como un juramento. Isabela comprendió que no podría detenerlo, pero tampoco dejarlo solo. Pasaron horas en silencio. Afuera, el amanecer pintaba el cielo de gris. Alejandro dormía, agotado. Isabela lo observaba, acariciando su cabello con ternura. El hombre frente a ella no era el joven de antes, pero seguía siendo su amor imposible. Y eso dolía más que nunca. Al mediodía, escucharon pasos fuera del molino. Isabela se levantó, el corazón latiendo con fuerza. Una sombra se movió detrás de la puerta. Alejandro tomó una vieja escopeta con las manos temblorosas. «Si es ella, no hables», susurró. La puerta se abrió lentamente. «Por el amor de Dios», exclamó una voz conocida. Era Esteban. Entró empapado, con los ojos llenos de preocupación. «Isabela, te busco desde anoche. Todos creen que desapareciste». Ella lo miró sin saber qué decir. «¿Qué haces aquí?», preguntó él con un tono que mezclaba miedo y celos. Alejandro bajó el arma despacio. «Déjala en paz, Esteban». El comerciante lo miró como quien ve un fantasma. «Santo cielo, pensé que estabas muerto». «Así debía ser», respondió Alejandro con frialdad. «Pero parece que algunos no lo consiguieron». El silencio entre los tres se volvió insoportable. Esteban respiró hondo. «Si me hubieras pedido ayuda, te habría protegido». Alejandro arqueó una ceja. «¿Protegerme tú o proteger lo que querías para ti?» Isabela dio un paso adelante. «Basta, por favor, no ahora». Pero las palabras ya habían abierto una herida invisible. «Yo no soy tu enemigo, Alejandro», dijo Esteban, conteniendo la ira. «Vine a buscarla porque temía que algo le pasara. Y sin embargo, aquí estás, entre lo que fue y lo que nunca será», respondió el joven Montiel. Isabela los miró, sintiendo que el pasado y el presente chocaban como relámpagos. Antes de que pudiera intervenir, un disparo resonó afuera. Los tres se agacharon instintivamente. El eco rebotó en las paredes del molino. «¡Nos encontraron!», gritó Isabela. Alejandro se incorporó con dificultad. «¡Por la parte trasera! ¡Rápido!». Esteban tomó su brazo para ayudarlo a caminar. Salieron al campo bajo la lluvia, corriendo entre el barro y las sombras. Los disparos continuaban más cerca. Alejandro cayó de rodillas, agotado. Isabela se arrodilló junto a él. «¡Resiste, por favor!», suplicó. De entre los árboles apareció una silueta con una linterna. Era Rosaura, empapada, con el cabello pegado al rostro y la pistola en la mano. «¡Qué conmovedor!», dijo con voz fría. «El hijo pródigo y su campesina». Alejandro intentó ponerse de pie. «¿Por qué, Rosaura? Mi familia te dio todo». «Todo, menos lo que merecía», respondió ella sonriendo con amargura. «Tu padre me prometió matrimonio cuando era joven. Luego me echó como a un perro cuando tu madre murió. Me juré que los Montiel pagarían por mi humillación». Isabela la miró, horrorizada. «¿Y por eso quisiste matarlo?». Rosaura apuntó el arma hacia Alejandro. «Por eso y por ti». Esteban se interpuso. «¡No dispares!», gritó extendiendo las manos. Rosaura lo miró con desdén. «Apártate, comerciante. No es asunto tuyo». «Sí lo es», replicó él. «Ningún amor vale la muerte de una mujer inocente». Ella rió, con una locura que heló el aire. «Tú no entiendes nada. Esto ya está decidido». Alejandro, tambaleante, dio un paso adelante. «Si vas a hacerlo, hazlo conmigo de frente». «Pero deja ir a Isabela». Rosaura vaciló por un instante. La lluvia resbalaba por su rostro como lágrimas falsas. «Siempre tan valiente, Montiel. Lástima que el valor no te salve esta vez». De pronto, un segundo disparo sonó. Rosaura se estremeció y cayó de rodillas, dejando caer el arma.
Detrás de ella, don Julián sostenía una pistola con las manos temblorosas. «Ya basta», murmuró, con lágrimas en los ojos. Isabela corrió a ayudarlo antes de que él también se derrumbara. Alejandro se acercó a su padre, débil pero consciente. «Padre», susurró. Don Julián lo miró con los ojos húmedos. «Perdóname, hijo. Mi orgullo casi nos mata a todos». El joven asintió, sujetando su mano. El viejo Montiel cayó de rodillas, exhalando un suspiro largo y cansado. Rosaura yacía inmóvil en el barro, mientras la lluvia lavaba la sangre de sus manos. El molino ardía a lo lejos. Alguien había prendido fuego durante la confusión. Isabela miró el humo elevarse al cielo. Todo lo que habían sido parecía desvanecerse con él. Alejandro tomó la medalla del cuello de Isabela y la apretó en su mano ensangrentada. «Ahora sí, todo tiene un precio», dijo con voz quebrada. Ella lo abrazó, llorando bajo la tormenta. Pero entre los relámpagos, un nuevo sonido los hizo girar. Un tercer disparo, proveniente del bosque. El disparo resonó con un eco seco, devorando el silencio del campo. Isabela se volvió de inmediato, el corazón desbocado. En la penumbra del bosque vio una figura que se desvanecía entre los árboles. Alejandro cayó de rodillas con la camisa manchada de sangre. «No», susurró ella. «No, por favor». Corrió hacia él, sosteniéndolo entre sus brazos. La sangre brotaba lentamente del costado, mezclándose con la lluvia. «No es grave», murmuró Alejandro, intentando sonreír. «Solo duele cuando respiro». «No hables», dijo Isabela llorando. «Te sacaré de aquí». Él la miró con ternura. «Siempre quise morir en tus brazos, pero no hoy». Esteban apareció detrás de ellos empapado, con el rostro cubierto de lodo. «¿Quién disparó?», preguntó mirando a su alrededor. «No lo sé», respondió Isabela temblando. «Fue desde el bosque». Esteban asintió. «Llévalo al establo viejo. Yo buscaré ayuda». Pero en sus ojos se adivinaba el miedo de quien sabe que el peligro aún no terminó. Entre los tres lograron llegar hasta un refugio en ruinas, cerca del río. Alejandro respiraba con dificultad, pero aún consciente. Isabela rasgó su falda para vendar la herida. «No te atrevas a cerrar los ojos», dijo, con voz quebrada. Él sonrió débilmente. «Si los cierro, solo te veré a ti». El fuego que encendieron apenas bastaba para calentar el aire húmedo. Afuera, los truenos seguían retumbando. Esteban vigilaba la entrada, con el rifle listo. «Sea quien sea, no vendrá solo», dijo tenso. Isabela lo miró. «No podemos quedarnos aquí. Si lo encuentran, lo terminarán». «Entonces tenemos que moverlo al amanecer», respondió él. Alejandro abrió los ojos, débil. «No lo hagas, Esteban. Si me llevas, moriré en el camino». «Y si te quedas, te matarán», replicó él. Isabela se arrodilló a su lado, acariciando su rostro. «Por favor, no hables así. No te rendirás». Alejandro la miró, sonriendo con esa mezcla de tristeza y amor que solo él sabía. «Tú siempre fuiste mi fuerza, Isabela. Si no fuera por ti, ya estaría muerto hace tiempo». Ella lo besó en la frente, temblando. «Entonces, quédate conmigo. No te atrevas a soltarme ahora». Él asintió apenas. Afuera, la lluvia comenzaba a calmar, pero el silencio traía un nuevo tipo de miedo, el que precede a la tragedia. Cuando Esteban regresó al amanecer, el bosque parecía dormido. Pero en la distancia vio humo. «Alguien quema el molino», dijo con preocupación. «Quieren borrar todo rastro». Isabela se estremeció. «¿Y si vienen hacia aquí?». Esteban cargó el arma. «Entonces tendrán que pasar sobre mí». Alejandro intentó incorporarse. «No, no más violencia. Ya murieron demasiados por mi culpa». Isabela lo sostuvo. «No digas eso. Tú no eres culpable». Él la miró con los ojos vidriosos. «Todo comenzó por mi amor por ti, y todo terminará igual».
Ella apretó su mano con fuerza. Si eso es un pecado, entonces que me condenen contigo. En ese instante, un ruido los hizo girar. Una sombra cruzó la puerta rota. Esteban apuntó de inmediato. «¡Sal de ahí!», gritó. Una voz conocida respondió entre los árboles. «Baja el arma, Esteban». Era un hombre vestido de negro, empapado y sin sombrero. Isabela lo reconoció al instante. «¡Padre!». Don Julián avanzó con pasos pesados, sosteniendo una pistola. Tenía el rostro desencajado, los ojos hundidos. «Sabía que lo esconderías aquí», dijo mirando a Isabela con un odio seco. «No entiendes el daño que le haces». Alejandro intentó levantarse. «Padre, basta». Pero el anciano lo interrumpió con un grito. «Por tu culpa todo se perdió. La hacienda, el honor, nuestra familia, todo por esta mujer», continuó don Julián fuera de sí. «Yo solo quise protegerte». Alejandro lo miró con compasión. «Protegerme de amar, ¿verdad?». El viejo apretó el arma. «Protegerte de destruirte». El aire se volvió irrespirable. Isabela dio un paso adelante. «Si va a culpar a alguien, culpe a mí», dijo con voz firme. «Yo soy la causa, ¿no? Mátame y todo terminará». Don Julián la miró, dudando por un instante. «Eres más valiente que muchos hombres, niña, pero no salvarás a mi hijo con sacrificios vacíos». Esteban observaba, sin saber de qué lado ponerse. «Padre, escúcheme», dijo Alejandro con voz débil pero clara. «Ya no hay nada que salvar, solo perdón». El viejo cerró los ojos, y por un momento el arma tembló en su mano. Isabela contuvo la respiración. Un trueno estalló en el cielo, y con él, el sonido que nadie quería oír. Un disparo. El cuerpo de don Julián cayó al suelo, soltando el arma. La bala había rebotado contra una piedra. Isabela gritó, corriendo hacia él. «¡No!». Alejandro, arrastrándose, lo abrazó. «Padre, no tenía que terminar así». El viejo abrió los ojos una última vez. «Ahora ya estás libre, hijo». Afuera el amanecer teñía de rojo los campos. El silencio después del disparo fue más cruel que la lluvia. Isabela y Alejandro permanecieron abrazados junto al cuerpo. Esteban los miró desde la puerta, con el alma hecha pedazos. «Vámonos», dijo al fin. «No hay nada más que hacer aquí». Enterraron a don Julián bajo el viejo roble, frente al río. Isabela colocó sobre la tumba la medalla que Alejandro le había dado años atrás. «Ahora él también estará bajo el mismo cielo», susurró. Alejandro se quedó en silencio, mirando el agua correr. Nada vuelve a ser igual después de la culpa. Esa noche, el viento trajo un olor a ceniza. El molino, la hacienda, todo lo que los rodeaba parecía desmoronarse. Esteban se preparó para partir. «Me iré mañana», dijo. «Ya no pertenezco a este lugar». Isabela lo abrazó con sinceridad. «Gracias por no abandonarnos». Él sonrió con tristeza. «A veces amar es saber irse». Alejandro se acercó. «Perdóname, Esteban. Te hice daño sin querer». «No me debes nada», respondió el hombre. «Solo prométeme que cuidarás de ella». Alejandro asintió. El comerciante montó su caballo y desapareció entre la neblina, dejando atrás lo que pudo ser. Esa madrugada, Isabela despertó sobresaltada. Alejandro respiraba con dificultad, el rostro pálido. «No te duermas», rogó ella tomándole la mano. «El cuerpo cansa, pero el alma aún te busca», susurró él. Isabela lo abrazó, llorando. «No me dejes ahora, te lo suplico». Él sonrió débilmente. «Nunca lo haré». Pero al amanecer, cuando el sol tocó los campos, Isabela sintió el frío de sus dedos. Alejandro ya no respiraba. Lo sostuvo contra su pecho, sin gritar, sin moverse, con el rostro empapado de lágrimas. El viento soplaba suave, como si el cielo mismo llorara con ella.
Los días después de la muerte de Alejandro se mezclaron con el viento y la rutina del campo. La hacienda quedó en ruinas, silenciosa, como un cuerpo sin alma. Isabela caminaba entre los restos, con la mirada perdida. Todo olía a humo, a tierra y a ausencia. El cielo seguía siendo el mismo, pero ya no tenía color. En el viejo molino, donde una vez se escondieron del mundo, Isabela colocó una vela encendida. La llama temblaba, igual que su corazón. «Aquí empezó todo», susurró, «y aquí termina». El eco de su voz se mezcló con el rumor del río, ese que siempre había sido testigo y juez de su historia. Su padre, envejecido por la tristeza, apenas hablaba. Doña Clara, su madre, miraba a la hija con ternura y miedo, sabiendo que las heridas del alma no se curan con tiempo, sino con resignación. Isabela hacía lo que debía, trabajaba, cuidaba, respiraba, pero en su interior seguía detenida en aquella última noche. Pasaron meses y el campo floreció de nuevo. Los trigos altos se mecían con el viento y los caballos volvían a galopar en los prados. Todo parecía haber olvidado la tragedia, menos ella. Isabela aprendió a sonreír, aunque los ojos no la acompañaran. Una tarde, mientras recogía flores, escuchó un susurro en el aire. Era el mismo sonido del viento que solía traer su nombre. Cerró los ojos y juró oír su voz. Isabela. Abrió los ojos, con el corazón acelerado. No había nadie, solo el sol cayendo sobre los campos dorados. En el pequeño cementerio de la colina, una cruz sencilla llevaba grabado su nombre, Alejandro de Montiel. Cada domingo, Isabela subía hasta allí con una flor blanca en las manos. «Te prometí que volvería a encontrarte», decía en voz baja. «Y aunque no te vea, sé que estás en todo lo que vive». Una tarde de lluvia, Esteban regresó. Traía consigo un carruaje y un rostro más sereno. «Me enteré de lo ocurrido», dijo con voz suave. «No vine por ti, vine por él». Isabela sonrió con tristeza. «Siempre supiste amarlo a tu manera». Esteban asintió. «Y tú lo amaste con el alma. Eso nadie te lo quita». Juntos colocaron una nueva cruz hecha de madera de roble frente al río. En ella grabaron una frase que Isabela escribió con lágrimas. «Lo que nace bajo el mismo cielo nunca muere». El viento sopló con fuerza, como si Alejandro mismo los escuchara. Con el tiempo, la hacienda fue vendida a nuevos dueños. La familia Montiel quedó reducida a recuerdos y rumores. Algunos decían que el joven había sido víctima de su pasión, otros que su amor maldito había condenado las tierras. Isabela no respondía a nadie, sabía la verdad y eso bastaba. Cada amanecer el río devolvía su reflejo en el agua. Allí, Isabela se sentaba a rezar y a mirar el horizonte. A veces creía ver su sombra entre los árboles, esperándola. «Cuando llegue mi hora», murmuraba, «seguiré tu camino entre los trigos». Años pasaron, y su cabello se volvió plateado. Los niños del pueblo la llamaban la Dama del Río. Decían que hablaba con fantasmas y que las flores crecían donde ella caminaba. Isabela sonreía. No desmentía nada. En el fondo, todo era verdad. Una noche de luna llena, la encontraron dormida junto a la tumba de Alejandro, con una flor blanca en la mano. No había señales de dolor ni de miedo, solo paz. El viento jugaba con su cabello y la vela, todavía encendida, iluminaba su rostro tranquilo. Al amanecer, el sol pintó de oro los campos. Los trabajadores la enterraron junto a él, bajo el mismo roble donde una vez juraron amarse para siempre. Nadie lloró. Solo el río habló en su idioma eterno, arrullando su descanso. Pasaron generaciones. La hacienda volvió a levantarse, más grande y moderna.
Pero en las noches de tormenta, algunos decían ver dos figuras caminando entre los trigos, tomadas de la mano. Nadie se atrevía a acercarse. El amor, decían, todavía habitaba allí. Una joven campesina, al recoger flores junto al río, encontró una medalla de plata medio enterrada. La limpió con curiosidad y leyó las iniciales grabadas. A&I. Sonrió sin saber por qué, y el viento sopló con suavidad, como si bendijera el hallazgo. Desde el cielo, las nubes parecían dibujar dos siluetas entrelazadas. Los rayos del sol atravesaban el valle con una luz dorada, igual que el día en que todo comenzó. El campo respiraba vida, y en ese respiro estaba el eco de lo que fue. En el pueblo, las historias sobre el amor del río se convirtieron en leyenda. Las madres contaban que, si dos personas se amaban de verdad, podían verse reflejadas una en los ojos del otro bajo la luna. Y quienes lo probaban, juraban que el reflejo nunca mentía. Nadie volvió a pronunciar el apellido Montiel con temor. La tierra sanó, las lluvias volvieron y el trigo creció más alto que nunca. Era como si la hacienda entera respirara un perdón largamente esperado. El amor, finalmente, había limpiado las culpas del pasado. En el lugar donde antes se alzaba el molino, los nuevos dueños construyeron una capilla. Dentro, sobre el altar, colocaron la misma cruz de roble. Cada vez que el sol atravesaba el vitral, una luz blanca se proyectaba sobre la tumba. Parecía un abrazo. Al caer la tarde, los rayos dorados se reflejaban en el río. Si uno escuchaba con atención, podía oír un susurro suave entre las hojas. Te encontré, bajo el mismo cielo. Y el viento respondía, nunca dejé de esperarte. Así, el valle guardó su secreto. El amor que desafió el poder, la muerte y el tiempo, siguió vivo en cada amanecer, en cada flor, en cada mirada que se perdía hacia el horizonte. Porque hay amores que no terminan, solo cambian de forma para seguir brillando.